El trabajo que vamos a comentar se titula Tiempo psicológico y fisiológico en la infancia y en la vejez, sincronización con el campo magnético hiperbólico de la Tierra. Es un trabajo publicado en una revista Open Access, abierta, y bueno, estos son distintos aspectos de esa publicación. Respecto a la introducción, que ahí la vemos, podemos comentar lo siguiente. La célula es una unidad básica anatómica, estructural y funcional de todo organismo vivo. En su interior se dan procesos fisiológicos que dependen del tiempo. La velocidad con que esos procesos tienen lugar se define como velocidad igual a espacio partido tiempo. En la mecánica relativista el tiempo depende del punto de vista del observador, pues cada observador tendrá un tiempo en su reloj para medir los acontecimientos simultáneos. Los ritmos biológicos han sido descritos como fenómenos de adaptación a las variaciones periódicas del ambiente, que se repiten a lo largo del tiempo, y están relacionados con la rotación de la Tierra sobre su eje y alrededor del Sol. Si nosotros los expresamos en años solares, la infancia es muy breve y la vejez muy larga. Sin embargo, si medimos el tiempo fisiológico, la infancia es muy larga y la vejez muy breve. A un niño los días le duran una eternidad, mientras que a un anciano se le acaban los días en un instante. Hay enfermedades donde se da una desincronización. Así, por ejemplo, la persona depresiva percibe el reloj exterior más lento. Es conocido que el tiempo y los ritmos están dentro de las moléculas nucleares de DNA y RNA, en el código genético, pero están controlados por un reloj biológico, el cual está regulado por señales ambientales como luz, reposos y sonido. Según estudios previos, la fisiología humana puede estudiarse como un sistema de expansión-contracción que se mueve a diferentes velocidades. También se ha indicado que es posible modificar las dimensiones hiperbólicas de un proceso biológico cuando nosotros actuamos en su tiempo y espacio de desarrollo. Además, se ha descrito que el tiempo magnético de la Tierra tiene líneas de fuerza hiperbólicas que deforman el espacio en el que vivimos. Así, la fisiología humana sería hiperbólica porque se ha adaptado a esa deformación. También se ha dicho que cuando un órgano humano se aproxima a un observador, lo hace siguiendo líneas hiperbólicas de fuerza que salen por el polo norte de un imán. Y si el órgano se aleja de un observador, sigue líneas hiperbólicas de fuerza que entran por el polo sur de un imán. La hipótesis de este trabajo es que en la infancia y en la vejez hay diferente sincronización del tiempo. Esto depende de procesos fisiológicos hiperbólicos, que están relacionados con las líneas de fuerza hiperbólicas del campo magnético de la Tierra. En cuanto a materiales y métodos, ahí se ve recogido en la revista, pues se puede decir lo siguiente. De diversos trabajos científicos se recogieron datos sobre la sincronización del tiempo en la infancia y en la vejez. Después se estudió de forma teórica la relación entre esos datos con las curvas hiperbólicas fisiológicas y con el campo magnético de la Tierra. Los resultados son los siguientes, ahí se ve en la revista. Tenemos que en la infancia el tiempo geológico de reloj es muy breve, mientras que el tiempo psicológico es muy largo, con procesos fisiológicos rápidos. En la vejez el tiempo geológico de reloj es muy largo, mientras que el tiempo psicológico es corto, con procesos fisiológicos lentos. Y esto está recogido en la tabla 2. Ahí se ve. El tiempo geológico, el de reloj, en la infancia es breve, entre 1 a 11 años. En la vejez es largo y es para mayores de 65 años. El tiempo psicológico, percepción del tiempo, en la infancia se indica que los días se perciben como muy largos, duran mucho, mientras que en la vejez esos días se perciben cortos y duran muy poco. Respecto al tiempo fisiológico, el que hay en la célula, en la infancia los procesos fisiológicos son rápidos y en la vejez los procesos fisiológicos son lentos. El ojo humano percibe una imagen hiperbólica de la realidad. Las líneas de fuerza en un imán y en el campo magnético de la Tierra deforman el espacio de alrededor, siendo en ambos casos imágenes hiperbólicas. Y esto está recogido en la figura 1. Ahí se ve. Esto es una estación de tren. La parte más alejada es muy estrecha, la parte más próxima es como mucho más ancha. Se dice que es una perspectiva cónica, pero en realidad
es una perspectiva hiperbólica, porque las líneas del fondo, cuando llegan al ojo del observador, pues se van deformando, van siguiendo una curva y terminan siendo curvas hiperbólicas. En esta otra imagen también se puede ver precisamente esto. Los puntos más alejados del observador son más pequeños para él, porque ve una imagen hiperbólica. Ahí se ven, en la parte A. Cuando el observador ve un imán, que es la figura B, o ve un campo magnético de la Tierra, que es la figura C, pues las líneas de fuerza también son hiperbólicas. O sea, esas imágenes que vemos, que son como cónicas, pues son muy parecidas a las del campo magnético de la Tierra o el de un imán. El sujeto, ahí se ve, percibe una imagen que es curva. En realidad es una hipérbola. Existe la posibilidad de modificar las dimensiones hiperbólicas de un proceso fisiológico cuando actuamos en su tiempo y espacio de desarrollo. De esta forma, podría servir en el tratamiento de enfermedades. En esta otra imagen podemos ver también un poco lo que estamos comentando. Cuando el objeto en movimiento se acerca al observador, sigue líneas de fuerza hiperbólicas que salen del polo norte de un imán. Y cuando ese objeto se aleja del observador, sigue líneas hiperbólicas de fuerza que entran por el polo sur del siguiente imán. Bueno, y pasamos entonces ahora al tema de la discusión. En esta figura se ve un reloj geológico y un reloj celular, una célula, y hace referencia a la infancia. En un reloj como este, la aguja se desplaza desde la posición 1 a la 3. En la infancia, las agujas se mueven muy despacio, de tal modo que el intervalo T1 o T2 parece más pequeño que esas 2 horas. Es como si el tiempo estuviera dilatado. Por eso, los tiempos psicológicos y fisiológicos en la infancia son lentos y duran mucho. Parece que hay una dilatación. Esta otra imagen es respecto a de la vejez. Tenemos también el reloj geológico en la parte A y el reloj psicológico en la parte B. En un reloj, la aguja que se desplaza desde la posición 1, en un reloj la aguja se puede desplazar de la posición 1 a la posición 3, desde la 1 hasta las 3. En la vejez esas agujas parece que se mueven muy rápidas, es como si fuera un intervalo de T1 a T2 mayor que esas 2 horas que habíamos dispuesto en el reloj. Por esto, los tiempos psicológicos y fisiológicos son rápidos. Parece como si hubiera una contracción del tiempo. Y bueno, vamos ahora a pasar a las conclusiones, que son las siguientes. 1. Respecto al tiempo geológico o reloj, en la infancia los tiempos psicológicos y fisiológicos están dilatados, mientras que en la vejez están contraídos. 2. Al nacer, la fisiología celular crea un biorritmo de vía largo, que va desde el nacimiento hasta la muerte. Este biorritmo hace que la fisiología celular sea hiperbólica al sincronizarse con las líneas de fuerza hiperbólicas del campo magnético de la Tierra. Y 3. Si se aplican estímulos externos que modifiquen las curvas fisiológicas hiperbólicas, estas tienen tendencia a sincronizarse de nuevo para volver a ser hiperbólicas. Y bueno, esto es todo lo que queríamos contar. Un saludo.